Bienvenidos a Opinando sin saber, yo soy Isa Owen y en este espacio hablamos sobre distintos temas sociales y culturales y hoy vamos a hablar un poco de FIFA y el Mundial y Qatar. ¿Por qué nos importa FIFA? O sea, quería hablar de por qué lo traje hoy al podcast. A mí me llama mucho la atención FIFA y el poder que tiene sobre las personas y cómo nos mueve el fútbol. Y también FIFA como institución, más allá del fútbol. Yo creo que FIFA tiene mucho más poder de lo que algunos pensamos, pero a los miembros más importantes del FIFA, a los ejecutivos, les gusta decir que no les gusta mezclar el fútbol con la política. Pero eso es mentira, claramente. Hace años, desde la segregación racial en Sudáfrica, FIFA estuvo dándonos sus opiniones políticas. Un presidente de FIFA, Avalanche, era un brasileño, fue presidente desde 1974 al 98. Y uno de los temas que más habló en sus elecciones fue su oposición a la segregación racial en Sudáfrica. Para él, Sudáfrica debería estar cancelado para FIFA hasta que se termine la segregación racial. Lo cual, nada, buenísimo por Avalanche. Pero no tenía nada en contra de la dictadura militar argentina porque estuvo muy contento en elegir a Argentina en el 78 para recibir a todo el mundial ese año. Dijo que era muy conveniente tener un mundial en un país autoritario porque las cosas estaban mejor organizadas y Avalanche convirtió al mundial en una industria, empezó a lucrar mucho más que nunca antes de sponsors como Coca-Cola que les daban plata a FIFA por hacer publicidades de Coca-Cola y un montón de otras empresas enormes. Entonces trajo un montón de plata a un estado militar mediante el Mundial Argentino del 78 sin ningún problema moral. Entonces tenías su posición ante Sudáfrica, pero también tenía su posición ante Argentina. Si eso no es mezclar fútbol con política, yo no sé qué es. Fue como una copia de cuando los nazis tuvieron las Olimpiadas en Alemania. Funcionó muy bien para tapar los problemas políticos de un país y parece que Rusia y Qatar también lo notaron. Esto no es nada nuevo. Hubieron campañas en su momento en contra del streaming del Mundial del 78, como el mundo internacionalmente estaba en contra de que muestren en la tele este mundial, pero ni un país decidió no mostrarlo. Entiendo la emoción del fútbol, pero siento que se pone peligroso cuando al apoyar al fútbol también le estás dando plata a asesinos políticos, literalmente. Siento que es una manera de, no sé, de disfrazar tu apoyo a asesinos y siento que nos encanta hacernos los boludos ante esto, la verdad, porque se trata justo del fútbol. Y ya sé que a nadie le gusta escuchar esto porque el mundial es una época súper divertida para Argentina, pero siento que en algún punto hay que hablar de estas cosas, porque si no se pueden ir a la mierda muy rápidamente. Y en la época de Avalanche, a partir de esta época, se empezó a normalizar para FIFA aceptar plata en negro para tomar ciertas medidas y
Él tomó mucha plata en negro a cambio de garantizar derechos comerciales del mundial a una empresa. Y después, más adelante, muchos ex empleados de FIFA dijeron que el próximo presidente después de Avalanche, que se llamó Blatter, le pagó a la gente con el mayor voto para ganar las elecciones en FIFA. O sea, ya está súper confirmado que FIFA es una institución muy corrupta y influenciable políticamente. Las personas como Avalanche y Blatter tienen influencia política mediante el fútbol. Y hasta te diría que tienen más poder que nuestros presidentes en cuanto a lo universal, porque el mundial afecta a todo el mundo. Y estos líderes de FIFA duran mucho más que casi cualquier presidente de un país. O sea, los presidentes van cambiando en un país, pero los líderes de FIFA se quedan más tiempo. Bajo Blatter desaparecieron, millones de dólares que supuestamente eran para programas de desarrollo del fútbol en países de África y millones de dólares que tendrían que haber sido pagados a los jugadores de Trinidad en el Mundial. A estos jugadores la mayoría de la plata que les tendrían que haber pagado nunca les llegó y FIFA les terminó pagando $800 por jugador. Imagínate que le paguen a un jugador por ir al mundial $800. O sea, yo no tengo idea cuánto le pagarán a los jugadores argentinos, pero me imagino que es muchísimo más. Y bueno, había mucha plata, un montón de plata que desapareció. O sea, ponele que desapareció. Se las estaban quedando los ejecutivos de FIFA y no se las estaban dando a los jugadores. Aparte de los programas de desarrollo en países subdesarrollados, que también la plata para estos programas existía en FIFA, pero después nunca fue implementada estos proyectos. Y bueno, y se las estaban quedando estos ejecutivos. Entonces, es fácil decir, ok, la corrupción no era nada nuevo para FIFA. O sea, ya era algo normal esto. Pero hablemos un poco más de la actualidad, de Rusia y Qatar. Se votaron a estos dos países para el Mundial de 2018 y 2022. ¿Pero por qué se eligieron estos países? Rusia tenía muchos problemas de transporte y de infraestructura y se decía que no iba a alcanzar para un mundial. Putin igual prometió que iba a construir lo que faltaba, pero habían alternativas que sí tenían suficiente. Y Qatar, por otro lado, que es 15 veces más chiquito que Uruguay, es mini Qatar, puede llegar a hacer 15 grados de calor en Qatar. O sea, imagínate jugar al fútbol cuando hace 50 grados. Yo, no sé ustedes, pero yo no puedo ir al gimnasio cuando hace más de 30 grados. Ni me imagino 50, es una locura. Aparte de los problemas de infraestructura, que bueno, también tenés que ponerte a construir estadios en 50 grados de calor. Habían problemas también políticos que todos tuvieron en cuenta, que tienen que ver con los trabajadores inmigrantes en Qatar. Se estimaron 5.000 muertes de trabajadores en la construcción de estadios de fútbol en Qatar, teniendo en cuenta todas las muertes de otras obras en condiciones imposibles que Qatar ya había estado llevando a cabo. O sea que ya habían trabajadores que se estaban muriendo por las condiciones de mierda que les estaba imponiendo Qatar. Y todos sabían esto. Para que lo dimensionen, en Rusia me parece que hubieron 21 muertes en la construcción de la infraestructura del mundial. O sea, 5.000... qué sé yo, siento que no tendría que haber ni una muerte a causa de la construcción del mundial, pero bueno,
muchos votaron para Qatar para 2022, suficientes para que gane. Qatar le ganó a Inglaterra y a Estados Unidos. Ambos países ofrecían alternativas infinitamente mejores para ser anfitriones del Mundial. Entonces, ¿por qué tantas personas votaron para Qatar? Una ex empleada de FIFA salió a decir que presenció sobornos de $1,5 millones por ejecutivo de FIFA para que voten por Qatar en vez de Estados Unidos. Y ella fue luego perseguida por sus ex jefes por mucho tiempo hasta que varios fueron presos después del juicio a FIFA en 2015, no hace tanto, por corrupción, en donde todo esto fue expuesto. Pero bueno, hablemos de Qatar ahora, en la actualidad, pleno mundial. Todo el mundo sabe que los derechos humanos en Qatar se caen a pedazos. Miles de personas que viven ahí salieron a hablar del tema y sabemos del abuso del Estado a los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGBTQ. O sea que estamos todos muy al tanto de esto, de estos problemas letales. El problema es cuando todos estamos al tanto de esto y seguimos viajando a Qatar a apoyar a este país económicamente. ¿A qué costo? No estoy diciendo que los fanáticos del fútbol son malas personas, no se equivoquen, pero sí estoy diciendo que instituciones como FIFA y también instituciones gubernamentales se aprovechan del patriotismo que nos genera el fútbol y lo usan para sus propios intereses. No nos podemos hacer los boludos. El presidente de FIFA actual, Infantino, dijo en una entrevista, y lo cito: "Hemos sido fuertemente criticados. Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento trabajador inmigrante", dijo. Y después, más adelante, dijo: "Por supuesto no soy catarí, no soy africano, no soy árabe, no soy gay, no soy un trabajador inmigrante, no vaya a ser que sea gay. Pero sé lo que es sufrir bullying por ser diferente en la escuela, por ser pelirrojo". No podemos seguir dejándole pasar tanto a una persona que compara el sufrimiento en Qatar con ser pelirrojo. Esta persona representa una institución abiertamente corrupta y peligrosa. Y me parece importante que por lo menos estemos conscientes de eso. Cuando veamos el mundial, no sé, siento que está bien emocionarnos por el mundial, pero no deberíamos dejar que estas instituciones nos muevan tanto políticamente.